Para los niños que no había tenido la oportunidad de saludarlos, muy buenos días a todos. Hoy vamos a empezar el trabajo de la semana número 12, semana crucial en el desarrollo de actividades. Les voy a invitar a que tengan a mano sus cuadernos y tengan a mano el módulo del área de ciencias naturales, según las páginas que el día de ayer les informé. Entonces les voy a invitar, niños, a que veamos este video. Es un video, como siempre, que nos va a permitir, les pregunto, ¿están observando? Sí, profesor. Bueno, ok, entonces voy a reproducirlo y vamos a escuchar, ¿listo? Entonces pongamos bastante atención al video, que es algo muy, muy importante. Bueno, ¿están escuchando el video? No, señor. No, profesor. No, señor. Ok, regálenme en un minuto, ya les habilito. Listo. Acá. ¿Todos los seres vivos? Ahora Sí, sí. señor. Bueno, entonces qué pena. Señor. Sí, no descargué los videos porque... Ahora sí se escucha. Listo, muy bien. Entonces vamos a escucharlo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Happy Learning. Hoy vamos a conocer a la célula. Todos los seres vivos están compuestos por células. Algunos solo tienen una y le llamamos seres unicelulares, como esta microscópica bacteria. Otros tienen muchas células y le llamamos seres pluricelulares, como este oso. Pero, ¿sabéis qué es una célula? La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Aunque algunas, como este huevo, las podemos ver a simple vista. Por cierto, ¿sabéis que los huevos de avestruz son las células más grandes que existen? Las células animales y vegetales realizan las tres funciones vitales: la nutrición, la relación y la reproducción. Las partes de una célula son la membrana, el citoplasma y los orgánulos. Bueno, entonces acá en este video vemos cómo las células... ¿Cuál es la célula más grande del mundo que estábamos hablando ahorita? Los huevos de... Los huevos de la avestruz. Los huevos de avestruz son una célula porque hacen parte de una sola unidad. Entonces resulta que la célula tiene muchas partes, pero dentro de esas partes podemos reconocer tanto en la célula animal como vegetal tres partes como las más importantes. La primera es la membrana, la segunda es el citoplasma y la tercera los orgánulos. Entonces, ¿cuál es la idea de hoy? De que ustedes conozcan cuáles son esas partes, cuáles son algunas de sus funciones. Lógicamente, si ahondamos un poco más en la guía vamos a encontrar que hay otras partes y se nos explica a qué hace referencia. Siendo el núcleo el orgánulo más importante. La verdad es que son unos nombres un poco raros, pero no os preocupéis, porque si prestáis atención, lo vais a entender perfectamente. La membrana es la capa que rodea la célula y la protege del medio externo, es decir, de la luz y de la temperatura. Además, la membrana permite la función de nutrición, ya que facilita la entrada de los nutrientes y la salida de los desechos. El citoplasma es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo, y es aquí donde se encuentran todos los orgánulos. El núcleo es el orgánulo más importante de la célula, ya que es su cerebro y dirige su funcionamiento. En él están los genes, y en ellos se encuentran las características hereditarias de todos los seres vivos. Nos parecemos tanto a nuestros padres porque heredamos sus genes. Y si no, observad estas crías de cebra y de cocodrilo. ¿A que son idénticas a sus padres? Los orgánulos son de varios tipos y cada uno realiza una función diferente. Ya hemos visto que el núcleo es el más importante, pero hay otros que se encargan de digerir los alimentos o de eliminar los desechos. En las células vegetales, la membrana está recubierta por una capa rígida,
llamada pared celular, que permite que la planta se mantenga de pie, firme, rígida. Además, muchas tienen en el citoplasma una sustancia llamada clorofila, que les proporciona el color verde y les permite fabricar su propio alimento a partir de agua y sales minerales. Bueno, ya sabéis que todos los seres vivos, por muy pequeños o muy grandes que sean, están formados por células y que todos ellos son fundamentales, imprescindibles para el equilibrio de la vida, de la maravillosa vida. Desde Happy Learning, como siempre, os pedimos que respetéis y cuidéis la naturaleza y a todos sus habitantes, es decir, a todas las células. Adiós amigos y no olvidéis suscribiros a Happy Learning. Bueno, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, en la parte de célula observamos que la célula tiene algunas partes. ¿Cuál es la parte más importante que observamos ahí? ¿Qué nos dicen? ¿Quién recuerda? ¿Alguien recuerda cuál es la parte más importante? El núcleo. El núcleo. El núcleo, muy bien. Entonces resulta que la célula es como una fábrica, ¿sí? Cada una de sus partes tiene una estructura y cada una de sus partes busca identificar dentro de su trabajo una función. Entonces la célula, cada uno de sus componentes le permite al ser humano identificar. Entonces mire que acá tenemos las tres principales partes. Les estoy compartiendo el núcleo, que es una de las partes más importantes, el citoplasma y la membrana plasmática, ¿sí? Cada uno de ellos tiene una estructura. ¿Por qué en ciencias o en biología nosotros vemos la célula? Porque es gracias a la célula que hay vida. Recuerden que en el núcleo nosotros podemos encontrar todo lo que tiene que ver con los genes, con el ADN, que es el que nosotros heredamos de nuestros padres. Por eso decíamos, o se observaba en el video, que cuando nosotros nacemos, pues heredamos de nuestros papás características en común. Tenemos características de nuestra mamá, como también tenemos características de nuestro papá. En algunas veces hay un gen dominante, es decir que si el gen dominante es el de nuestra madre, vamos a salir físicamente de pronto muy parecidos a mamá, o si el gen dominante es el del padre, pues vamos a salir físicamente muy parecidos a papá. Entonces, por eso es que el núcleo resulta ser uno de los elementos más importantes dentro de lo que nosotros conocemos como célula. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ustedes identifiquen las funciones de esa célula. Para eso, en el módulo están las principales partes y se dan a conocer de una manera muy sencilla. Entonces, niños, hoy vamos a trabajar, como lo decíamos hace un momento, el tema de la célula y vamos a trabajar partes de la célula. Entonces, les invito, hoy estamos a 4 de mayo, esta es la clase número 2 de Ciencias Naturales. Entonces les invito a que saquemos el cuaderno y vamos a colocar como título partes de la célula. Listo. Ok. Entonces vamos a por favor, tener en cuenta esta indicación para que ustedes en lo posible la puedan observar. ¿Sí están observando? Sí, Desde señor. este llamado y nos reunimos el día de ayer alrededor de 35 personas, más o menos. No, ese un número, señor. Bueno, muy bien. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. No. Entiendo, señor. Bueno, ¿me están escuchando ahí, niños? Sí. Sí, profesor. Bueno, Sí, entonces señor, profesor. vamos a ver, por favor, acá en el trabajo de cuaderno. ¿Sí están observando? Sí, señor. Sí, señor. ¿Me escuchan? Señor. Sí, señor. Bueno. Regálenme en un momento y ya les... Listo, niños. ¿Están escuchando? Bueno, entonces
Vamos a colocar como título partes de la célula, competencia. Entonces la competencia del día de hoy es que ustedes reconozcan cuáles son esas principales partes que componen una célula y lógicamente que tengan en cuenta cuáles son sus funciones. Dentro de esas, pues identificar las principales, que son las que hemos venido trabajando o las hemos venido socializando a partir del trabajo del módulo. Entonces recordemos que la célula o dentro de las partes de la célula, que es una célula, es una unidad atómica mínima, es decir que a partir de esta se da la formación de organismos vivos. Recuerden que las células nos conforman a nosotros, los seres humanos, y a todos los seres vivos, que incluyen no solamente los seres humanos, sino también incluyen las plantas, animales y cualquier otro tipo de ser vivo que exista sobre el planeta Tierra. Entonces, las células tienen unas funciones muy específicas, es decir, ellas se encargan de relacionar tres funciones. La primera función es la de nutrición, es decir, que gracias a las células nosotros podemos nutrirnos. Recuerden que en la célula vegetal tiene unas funciones diferentes porque las plantas tienen la capacidad de procesar su propio alimento. Lo hacen mediante un proceso natural que se llama la fotosíntesis, ¿cierto? Es gracias a la cual las plantas logran procesar su propio alimento. Pero nosotros los seres humanos no podemos hacer eso, ¿cierto? Los seres humanos tenemos una dificultad más grande porque resulta que los seres humanos no podemos hacer el alimento. Entonces nos toca consumirlo como seres vivos de otros o alimentarnos de otros seres vivos o de otros elementos para poder tener ese proceso de nutrición. De relación con el medio. Gracias a las células nosotros cuando el cuerpo está sometido o la situación nos exige algo en especial, si por ejemplo estamos sometidos a mucha calor, nuestro cuerpo lo que hace es tomar una defensa. ¿Cuál es? Empezamos a vomitar sudor, ¿cierto? A emitir un sudor y eso lo que hace es refrescar el cuerpo. Eso lo hace automáticamente el sistema humano solamente con estar sometidos a un clima diferente. Y lógicamente la última función es la reproducción, es decir, gracias a las células nosotros los seres humanos podemos, o cualquier tipo de ser vivo, no solamente los seres humanos, sino también los animales, las plantas, tenemos un sistema de reproducción que aunque es diferente, la intención siempre va a ser poder reproducirnos como especie. Se dividen en dos tipos, las células eucariotas y las células procariotas, que ustedes ya, nosotros eso lo trabajamos en la clase anterior, teniendo en cuenta cada una de esas funciones. La mayoría de las células tienen tres partes básicas, que eran las que hablábamos en el video y que les voy a recordar acá en el documento. El núcleo, que en este caso las células procariotas lo carecen, no lo tienen. El citoplasma y la membrana plasmática, que junto a esos elementos se encuentran el citoesqueleto, los organelos y la pared celular. Recuerden ustedes que la pared celular es la parte que protege a la célula, ¿cierto? Y esta también está presente en ciertos tipos de células, no está presente en todas las células o todas las características de célula. Entonces sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas funciones y tengamos en cuenta las características de la célula. Entonces encontramos acá una ilustración con esas tres principales partes que son el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. Son las tres primeras o las principales partes. Esta imagen también ustedes la tienen ahí en el módulo. Entonces voy a tratar de ser acá muy preciso para pasar al módulo donde están cada una de las partes de la célula en general y nos explica. Bueno, entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a trabajar las partes de la célula, vamos a hacer una pequeña síntesis temática de qué es la célula, cuáles son sus tres principales partes y este dibujo que ustedes observan acá que les he puesto. Y en la parte de actividad lo que van a hacer es identificar cuál es la célula animal y la vegetal. Yo les muestro dos células, ¿sí las están observando? Es muy fácil de identificar porque la célula vegetal casi siempre tiene colores verdes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Después van a ubicar las partes en su lugar correspondiente. Como ustedes en su cuaderno no la tienen, ustedes si quieren la pueden dibujar o en su caso la pueden
imprimir y luego pegar en su cuaderno y la van a completar. Entonces, ¿qué van a hacer? Vamos a colocar estas partes. ¿Cuántas partes tiene cada célula? Primero le vamos a colocar acá arriba cuál es el nombre de la célula, si es célula animal o célula vegetal, y vamos a colocar, en el caso de la célula vegetal, vamos a colocar 5 partes y en el caso de la célula animal vamos a colocar tan solo 4 partes. Aquí no las muestran. Entonces, la idea es que ustedes la busquen y coloquen las partes. ¿Cuáles son? Están acá en la parte de abajo. Si ustedes observan, están nombradas 10 partes. Lógicamente hay 2 núcleos, porque hay 2 núcleos, ¿cierto? Si ustedes observan, hay 2 citoplasmas, ¿cierto? Hay 2 membranas, hay 2. Entonces, la idea es que ustedes ubiquen acá solamente los nombres. Para eso, pues eso lo vamos a hacer en la parte final, ¿sí? Primero vamos a desarrollar las actividades del módulo y luego vamos a trabajar estas partes para que les quede muy fácil. Entonces, recuerden ustedes que yo les comparto este documento mediante el WhatsApp de trabajo para que ustedes puedan en el cuaderno trabajarlo. Recordemos que lo ideal es que entre hoy y mañana le demos un poco de trabajo a lo que nosotros hemos venido desarrollando como el desarrollo de esta actividad, teniendo en cuenta pues que Profe, la importancia de esto. ¿Sí? ¿Escucho? es que yo me acabo de conectar y pues esas 2 hojas que se están mostrando ya no las tengo en las fotocopias. Bueno, Entonces, Joan, esta parte no está en las copias porque esta es la parte del trabajo de cuaderno. Entonces, esto lo vamos a encontrar lo vamos a encontrar es en el ¿qué? Lo vamos a encontrar es en el archivo que yo les voy a enviar. Entonces, sí es muy importante que ustedes tengan en cuenta estas características. Es importante que tengamos en cuenta las características de estas partes de la célula, Joan, para contextualizarte. Este es el trabajo que vamos a hacer en el cuaderno. Como les decía hace un momento, no lo tiene nadie. Entonces, esto yo se los comparto a sus WhatsApp, donde va a estar ese archivo. ¿Listo? Entonces, no se preocupen que igual yo les voy a compartir el archivo para que ustedes lo puedan trabajar en el cuaderno. ¿Listo, Joan? Sí, señor. Gracias, profe. Y ya ahorita vamos a trabajar el módulo. Entonces, ahora sí vamos a sacar el módulo desde la página número 30 a la 32. Entonces, tengan por favor a bien servir a sacar el módulo de trabajo para poderlo trabajar. Entonces voy a compartirles el módulo. Ya ahorita les voy a compartir este archivo y les voy a compartir el trabajo del módulo para que ustedes tengan en cuenta qué es lo que vamos a trabajar. Entonces voy a pasar acá a compartirles el módulo. Listo. Entonces ahora sí, saquemos por favor el módulo de trabajo para poderles explicar qué es lo que vamos a hacer en este caso del módulo. ¿Listo? ¿Ya lo tienen a mano? Sí, profesor. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos el módulo acá. Esta semana, como les digo, vamos a trabajar solo partes del módulo, partes de la célula, perdón. Entonces la idea es que acá tenemos como competencia reconocer las partes que conforman una célula y sus funciones. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. ¿Cuáles son esas partes y cuáles son sus características? Entonces acá mire que en la contextualización del tema está lo que les decía ahorita. Acá vamos a encontrar las principales partes de la célula, pero también vamos a encontrar su explicación. Entonces, recordemos que la célula tiene 3 grandes divisiones, que es la membrana, citoplasma y núcleo, que son las mismas que estábamos viendo ahorita, y dentro de las cuales el citoplasma están los organelos celulares o partes más pequeñas de la célula.
para tener una idea de forma de las células, observamos acá una imagen. Entonces, todas las células se parecen. Recordemos que, lógicamente, si son células vegetales, todas son muy parecidas, y si son células animales, todas son muy parecidas. Y encontramos acá que están las principales 4 partes. Entonces, hablamos del núcleo, que es aquella parte que estaba, pues, que está dispuesta para coordinar las actividades de la célula. Entonces, yo les decía que esa célula es como una maquinita, ¿sí? Todas las células son como una máquina, y gracias a esas células nosotros podemos procesar diferentes cosas. Bueno, dentro de estas partes también encontramos los organelos, el citoplasma y la membrana celular. Entonces voy a empezar de afuera hacia adentro. La primera parte de la membrana celular, es decir, aquella parte que recubre o que da forma y protege a la célula. Entonces, por ejemplo, una membrana sería, en el caso de un huevo, es la cáscara, porque es la primera parte. Por eso hablábamos en el video que la célula más grande es el huevo de avestruz, porque es grandísimo, y toda esa es una sola célula, ¿cierto? Es una célula reproductiva. Realmente un huevo es una célula reproductiva. Entonces, la primera parte de esa se llama la membrana celular. En este caso sería la cáscara, que es la que protege al huevo. ¿Y cuál sería el núcleo de un huevo? La yema, ¿verdad? Porque la yema es la que se vuelve pollito. ¿Sí? Cuando yo tengo un huevo y la gallina le da cierto tiempo de incubación a ese huevo, esa yema, que es la amarilla que nosotros nos comemos en el huevo, pues eso se va a convertir en un pollito. ¿Sí? Eso es una célula que se convierte en un animalito, y cuando el pollo nace, ¿qué pasa? El pollito va a nacer dentro de la cáscara, y él solo rompe, o la gallina le ayuda a abrir y rompe, y de esta manera va a salir el pollito. Entonces, para que ustedes tengan una contextualización más o menos. El citoplasma es un líquido interior de la célula, donde se encuentran los organelos. En este caso, el citoplasma, ¿cuál sería? Pues sería la clara del huevo, ¿sí? Donde encontramos que es transparente, ¿cierto? Pero gracias a ella la célula puede tener diferentes tipos de organelos. Y ya los organelos que están dentro de la clara son los encargados de realizar la mayoría de funciones celulares. Entonces, acuérdense que hacíamos que la nutrición, que la adaptación al clima, entre otras. Entonces, para que ustedes tengan en cuenta esas 3 características. En la parte de abajo del módulo encontramos la explicación. Encontramos una explicación de cada una de las partes de la célula: membrana celular, pared celular, citoplasma, mitocondria, ribosomas, retículo endoplasmático, entre otros que aparecen acá, todos nombrados y explicados. La idea, ¿cuál es? Que nosotros los identifiquemos. Entonces, la membrana celular, ya hablábamos que es una capa delgada que cubre la célula y que permite comunicarse de manera interactiva o intercambiar materiales con su medio ambiente. La pared celular, que es una capa que se encuentra por fuera de la membrana celular, tiene como función sostener y proteger a las células. El núcleo celular, que tiene forma esférica y está rodeado por una membrana nuclear, que es donde nosotros normalmente encontramos el ADN, que es aquel que nos permite heredar genes dominantes o no dominantes de nuestros padres. En el caso de un animal, pues si la gallina es amarilla, es lógico, y el gallo también es amarillo, puede ser que en ese caso los pollitos o sus hijos salgan del mismo color. Por su parte, el citoplasma, que es una parte comprometida entre la membrana celular y el núcleo, ¿cierto? En el que se encuentran aguas, sales moleculares, orgánicas y pequeños organelos, que era lo que yo les decía, que tienen como una función especial cada uno de ellos. Las mitocondrias, que en este caso tienen formas redondeadas, llevan a cabo la respiración celular. Mire que las mitocondrias ya tienen una función, y que gracias a las mitocondrias se puede hacer un proceso de respiración. En el caso de los ribosomas, que son formas como de gránulos circulares, son aquellos que producen las proteínas. Entonces, cuando yo me alimento, gracias a los ribosomas, ellos hacen su proceso interactivo y dan
al cuerpo todas las proteínas necesarias. El retículo endoplasmático, que es una red continua de membranas. Existen dos tipos, unos rugosos que elaboran las proteínas y hay otro liso que son aquellos que elaboran y transportan las grasas. Si ustedes se dan cuenta, todas las células están continuamente interactuando en nuestro organismo. Por su paso, acá encontramos una imagen donde están todas esas partes. Por ejemplo, acá el aparato de Golgi, que es si ustedes lo observan acá acá se lo estoy resaltando, el aparato de Golgi, que está formado por muchas membranas en su caso, es decir, membranitas. Si ustedes observan acá la imagen, son como varias capas. Este aparato se encarga de recibir las proteínas. Hay otras partes que las elaboran y las procesan, y el aparato de Golgi lo que hace es las recibe y las termina de procesar, y las distribuye a todas las partes del cuerpo. Por su parte, los ribosomas tienen forma esférica. Entonces, si nosotros buscamos acá, los ribosomas están acá, miren. Y acá observamos que hay varias características del ribosoma, y tienen forma circular o esférica, que en su interior están las enzimas. Las enzimas son sustancias que hacen parte de nuestro mismo cuerpo, que digieren las proteínas, azúcares y moléculas del ADN. Entonces, cuando nosotros tomamos una gaseosa muy dulce o un jugo muy dulce, gracias a esos elementos, los lisosomas y los ribosomas, nosotros podemos tener un proceso de procesamiento de azúcares y demás. Los plastidios, que son presentes en las células vegetales, no son tan presentes en las células animales, y existen dos tipos: los cloroplastos, cromoplastados, y los leucoplastos, que son principalmente características generales. Lo ideal es que ustedes en este proceso identifiquen las tres principales partes, que eran las que yo hace un momento les mencionaba, que son el núcleo del citoplasma y la membrana plasmática, porque en grado quinto nosotros ahondamos sobre el tema de la célula y vamos a ver realmente cuáles son las funciones de cada una de ellas. Más que ustedes se aprendan todas estas partes, es que identifiquen cuáles son las principales y tengan en cuenta eso. Por último, las vacuolas cumplen una función ya un poco más precisa. En el tema de las células, las vacuolas presentes en casi todas las células vegetales y animales están en las dos. Almacenan el agua, las enzimas, productos de secreción y desechos. Es decir, que nuestro cuerpo necesita sacar aquellos desechos de cosas que nosotros no necesitamos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tú te comes una fruta, hay partes de la fruta que son absorbidas por las células, como son las vitaminas, como son los minerales, pero hay unas partes que son desecho, es decir, que no lo vamos a necesitar. Entonces, nuestro cuerpo lo procesa mediante el estómago, haciendo un proceso de digestión, y aprovecha todo lo necesario, y lo que no sirve lo rechaza. Entonces, todos los seres humanos y todos los seres vivos tenemos una forma de expulsar todos esos desechos que no nos sirven. En este caso, son las vacuolas las encargadas de hacer ese proceso en nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, acá encontramos las células, encontramos dos características y dos imágenes de la célula. Dentro de hasta ahí no van a hacer nada, todavía no hay que hacer nada, solamente van a leer y conocer la información. Ahora sí voy a pasar a explicarles. Miren que acá yo les decía, una célula es como una fábrica, cada cosa tiene una función. Entonces, en el primer punto, vamos a prestar atención, por favor, acá a la explicación. En el primer punto dice, teniendo en cuenta las partes de la célula y sus funciones, compara las funciones y las secciones que se muestran de la fábrica a través del escrito corto. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Por ejemplo, esta es una célula, pero es en forma de imagen. Va a ser como una fábrica. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a escribirme cuáles funciones de esa célula se relacionan con la imagen que está acá. Entonces, acá observamos que es como una fábrica de creación de postres.
¿sí? Entonces acá, por ejemplo, ¿cuál creen ustedes que sería el núcleo en esa fábrica? Profe, ¿Sí? ¿Escucha? profe, eso hay que hacerlo en el cuaderno. En el cuaderno o en una hojita aparte. Entonces, si yo miro la imagen, acá hay una máquina. Entonces, el núcleo sería la máquina que mezcla, la máquina que mezcla o el horno. ¿Cuál creen ustedes que sería? El horno. Ah, bueno, entonces ustedes van a escribir, por ejemplo, yo creo que el horno se relaciona con el núcleo, porque es gracias a ese horno que se puede dar el producto. Entonces ustedes van a buscar una relación. Podemos buscar otra parte. Por ejemplo, recordemos, esta es una fábrica, es como una banda que corre por todos los lados. Esa banda podríamos llamarla, por ejemplo, el citoplasma. Entonces busco la función del citoplasma y la relaciono con la imagen. Pueden escribir tres relaciones corticas. Bueno, luego van a escribir en el segundo punto, escribir cómo creo que mis hábitos alimenticios contribuyen para el buen funcionamiento de las células de mi cuerpo. Es decir, si yo me alimento bien, las células van a tener menos trabajo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, solo como paquetes o solo como que papas fritas, pues esos alimentos no son tan buenos porque no tienen tantas cosas buenas. Al contrario, tienen más cosas malas que buenas. Pero si yo como frutas o como hortalizas o como vegetales, son mejores. Aunque son más desagradables al comer, me van a dar mejores cosas. Entonces, ustedes van a escribir en el cuaderno o en una hoja y me envían en una sola guía cómo hago yo o de qué manera los alimentos contribuyen a que una célula tenga menos trabajo. ¿Listo? O se desarrolle mejor. Dentro de la actividad, miren lo que van a hacer. Ojo con esta actividad. Van a elaborar un friso. Un friso, recuerden que son hojitas pegadas con fichas o con una hoja. Ustedes van a hacer un friso donde escriban cuáles son las partes de luz de la célula. Recuerden que ustedes pueden utilizar para elaborar un friso fichas bibliográficas de cartulina o hojas de un blog bien coloreados y organizados con el nombre y la función de cada parte. Es decir, que van a elaborar un friso o un plegable sobre las partes de la célula y hacen un dibujito y lo hacen en forma de friso. Ustedes miran cómo lo pueden hacer creativamente. ¿Listo? Utilizando cualquier material. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. Bueno, muy bien. Entonces, lo que van a hacer es prácticamente son 3 actividades del módulo. El friso es importante que me envíen la evidencia fotográfica del friso. Puede ser en 1 o en 2 fotos o en 3 fotos para yo poderles evaluar. ¿Listo? Y ya en la parte final del módulo, pues hacemos lo de siempre, lo que es la parte de la evaluación rúbrica de autoevaluación, donde están las preguntas tipo semáforo y las preguntas que están acá en la parte final. Sí, lo que ustedes van a hacer sobre todo son estas 3 actividades, muy preciso y muy importante que ustedes las reconozcan, las comprendan y las tengan muy, muy en claro para que las puedan desarrollar. No sé si tengan alguna pregunta, niños. No, señor, profe. Bueno, entonces mire lo que está pasando. Como, ¿sí escucho, Angeli? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces, niños, mire lo que hoy, por ejemplo, les quiero agradecer que hayan entrado a las 7 de la mañana porque, mire, aprovechamos 40 minutos de clase exactos, ¿sí? Cuando entramos a las 7 en punto, pues resulta que el sistema nos permite trabajar 40 minutos exactamente y nos permite trabajar de manera precisa. Cuando entramos antes, resulta que la clase se nos corta antes de tiempo. Entonces ya se nos va a cortar la clase. Entonces yo creo que hoy no hay necesidad de entrar 2 veces porque ya pues con esta explicación ya nos queda 1 minuto. Entonces, niños, no sé si tengan alguna pregunta antes de irme, antes de cerrar la sesión. No, profe, yo no tengo ninguna pregunta. Bueno, entonces, niños, les cuento que estoy acá, voy a entrar a una reunión ahorita. Es muy importante que ustedes conozcan pues que muchos profes están en paro, no están haciendo clase. Por mi caso, yo espero volverlos a ver el jueves. El jueves nos vamos a volver a ver, por favor. Todavía no hemos definido
entonces sí es muy importante que tengan en cuenta esto. ¿Listo? Profe, el jueves a las 7 igual. A las 7. Yo les estoy siempre a las 7. Yo igual les confirmo el miércoles. Mañana yo les confirmo la clase del jueves. Vamos a ver ciencias sociales. También es una clase que no es muy extensa. Bueno, entonces Profe. mis niños les agradezco mucho. Que tengan un feliz día. Recuerden que ya se nos va a cerrar la clase. Cuídense mucho, no se descuiden. Cualquier Tenemos cosa, por favor, dudas e inquietudes que tengan, por favor, no duden en hacérmelas llegar. Bueno, entonces, feliz día, niños, les dejo. Les dejo porque tengo acá una reunión. Cuídense mucho. Feliz día para todos. Bueno, Chao, profesor. bueno, cuídense mucho. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.